Vean lo que tengo en las manos. Un cubo o piedra cúbica y una esfera. El cubo representa el sexo y la esfera el infinito. Más adelante les explicaré detalladamente el significado de ambos símbolos. Así encontraron los restos del rey Pacal en su tumba en el templo de las inscripciones de Palenque, Chiapas. Hoy vamos a hablar del rey Pacal y su relación con la masonería. Mucha gente piensa que los mayas nada tenían que ver con la masonería o con las prácticas religiosas que hacían los europeos o los orientales, ¿sí? Los egipcios, los persas, los griegos, etc. Pero quiero decirles que hay un vínculo muy estrecho, porque todas las religiones antiguas, de los mayas, de los aztecas, de los incas, de los egipcios, de los tibetanos, de los hindúes, de los egipcios, etcétera, etcétera, tienen un tronco común que es la Atlántida, ¿sí? Entonces cuando Noé, el profeta de la generación pasada, que fue la Atlántida, anunció la destrucción del mundo, él fue el que organizó éxodos para emigrar de la Atlántida, porque los atlantes, dice Platón, que se volvieron orgullosos y fueron castigados. Ese continente lo devoró el mar, lo engulló el océano Atlántico, y los sabios, los entendidos, le escucharon a Noé y emigraron de la Atlántida a distintas partes del mundo, a Yucatán, al centro de México, a Egipto, en este caso los egipcios, al Tíbet, etc. Entonces, los mayas son uno de esos grupos que emigraron de la Atlántida hacia Yucatán, y por eso es que practicaban la masonería, ¿sí? Practicaban la unción, la Eucaristía, hacían bautismos, ¿sí? Cuando llegaron los europeos a América a conquistar y también a destruir, se sorprendieron de que los incas, mayas, etcétera, bautizaban niños, adoraban o veneraban la cruz, ¿sí? Tomaban la unción, practicaban la Eucaristía. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a decir, las culturas antiguas o las religiones de los antiguos tienen un origen común, un tronco común, que es la Atlántida. Y la Atlántida no la podemos negar porque el océano Atlántico lleva el nombre de la Atlántida. Pues ahí estuvo la Atlántida, que fue un continente que quedó sumergido bajo las embravecidas olas del océano Atlántico, ¿sí? Cosa que ese ciclo se va a volver a repetir, o va a pasar lo mismo ahora con nuestra raza aria. Hay un apocalipsis, acuérdense, en la Biblia hay un apocalipsis, y en el Popol Vuh de los mayas también hay un apocalipsis y un génesis. O sea, el Popol Vuh de los mayas es también una Biblia, ¿sí? El Corán es otra Biblia, el Bhagavad Gita es otra Biblia, la Biblia de los hindúes, ¿sí? Esos son los 4 libros sagrados más importantes. Entonces, mire, aquí hay un libro que se llama La masonería entre los mayas y quichés, ¿sí? Lo escribió un masón que se llama Augusto Le Plongeon, ¿sí? Y ahí ven ustedes la pirámide de Tikal, ¿sí? Augusto Le Plongeon fue un antropólogo francés, fue uno de los primeros exploradores que llegaron aquí a Yucatán en el siglo XIX, ¿sí? Llegó con su esposa, ¿sí? Él fue uno de los primeros, no el primero, pero sí como el tercero, pero él fue el que exploró más, el que sabía más, estaba obsesionado con los mayas. Augusto Le Plongeon era masón, era de los buenos masones, ¿sí? Porque hay de masones a masones, ¿sí?
Entonces, este video, como dije, va dirigido a los masones, porque les voy a explicar los símbolos de la masonería. En este caso son dos, aquí hay dos, pero son muchos. Y estos símbolos también se les llaman arquetipos, arquetipos eternos. Entonces, vino Augusto Le Plongeon, ¿sí? Muy profundo, Augusto Le Plongeon, quedó en la historia. Entonces, Augusto Le Plongeon encontró el Chacmol, ¿sí? Fue el que encontró el Chacmol. Y pues el Chacmol no nada más estaba en Yucatán, también allá en Tula, ¿sí? Tula era la capital de la Atlántida, ¿sí? Tula no fue un lugar en México, fue en la Atlántida, ¿sí? También el origen de los aztecas es Aztlán y suena como Atlán, o sea, fue un lugar en la Atlántida. Quetzalcóatl vino de la Atlántida en uno de los éxodos que organizó Noé, el Manú Baibasbata, que así se le llama también, es un Manú. Entonces, Quetzalcóatl era blanco, de barba, ¿sí? Llegó a México, ¿sí? A civilizar a los mexicanos. Era un Cristo, le dicen el Cristo mexicano, le dicen en la tradición universal, así le llama, la religión universal, que es la Gnosis, así le llama. Le llama Quetzalcóatl del Cristo mexicano porque encarna los mismos principios que Jesús y que Osiris y que Krishna y que Vishnu. Okay. Entonces, muchas personas se sorprenden cuando les digo que los mayas eran masones, que los mayas eran gnósticos, que los mayas eran cristianos. Pues sí, los antiguos manejaban una sola verdad universal, ¿sí? Cuando pues manejaban una lógica superior, ¿sí? Fue en una etapa dorada, en la edad de oro, ¿sí? La edad de plata de esta raza. Nosotros somos la raza aria, ¿sí? Sí. Entonces, a lo que vamos es que pues vamos a hablar de estos símbolos, Esta es madera, pero lo estoy usando como si fuera una piedra cúbica, ¿sí? Y esta es piedra, es una esfera. Entonces, como decía hace rato, este símbolo representa el sexo, ¿sí? La piedra trabajada, la piedra labrada, ¿sí? Esto nos recuerda también la Kaaba de la Meca de los árabes, ¿sí? Y bueno, en la derecha tenía Pacal este cubo de piedra y en la izquierda la esfera. Aquí lo pueden ver, aquí se los estoy poniendo, se los puse a Pacal, ¿sí? Esa escultura que está en Palenque, enfrente de la cabeza maya, que es una glorieta allá en Palenque, ¿sí? Entonces, este símbolo es universal, es un arquetipo gnóstico universal, como les decía, también, ¿sí? Así como la cruz, que es un símbolo universal, un arquetipo. Entonces, esto está en la Biblia, está con los alquimistas medievales, está con los griegos, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, lo contrario de una piedra amorfa, o sea, esta es una piedra sin forma y esta es una piedra con forma, ¿sí? Entonces es una piedra trabajada, esta es una piedra no trabajada. Entonces, ¿cómo se trabaja esta piedra? Se trabaja con la alquimia, con la transmutación sexual. Entonces, bueno, el rey Pacal significa que el rey Pacal trabajó con la piedra filosofal, con el sexo, con el tantra, que fue un alquimista, ¿sí? Porque todos los maestros, Pacal era un maestro de la talla de Jesucristo, ¿sí? Aquí lo está demostrando esto, ¿sí? Porque todos los maestros, todos los iluminados, todos los enviados, avataras, trabajan con la piedra cúbica de Yesod, porque los hebreos le llaman la piedra cúbica de Yesod. Este es el árbol de la vida. Entonces, aquí están los 13 cielos que dice Jesucristo. Bueno, aquí hay 10, pero más arriba hay 3 más que no aparecen aquí. Entonces, este cielo, los hebreos cabalistas le llaman la piedra cúbica de Yesod, y
y se ubica en el sexo del ser humano, del hombre. Aquí ven la silueta humana, ¿sí? Entonces la piedra cúbica Yesod es esto. Está representado por la piedra cúbica, ¿sí? Entonces se encuentra aquí en el sexo del hombre, ¿sí? Porque el sexo es la base del cuerpo humano, la base del cuerpo etérico, ¿sí? Es un organismo superior, es el cuerpo electromagnético y se alimenta o se fundamenta en la energía sexual, en la libido, en el enseminis, en el esperma del hombre. Entonces, el cuerpo humano es una máquina, como la máquina de un vehículo, de una computadora, etcétera, ¿no? Entonces, toda máquina necesita un fundamento, energía. Entonces, la energía del cuerpo humano, la electricidad, el magnetismo, deriva del sexo, específicamente del esperma humano, ¿sí? Entonces, cuando la persona se desgasta sexualmente, cuando expulsa de su cuerpo esa energía, sí, el enseminis tiende a enfermar su cuerpo físico porque está debilitando la base del cuerpo físico, que es el cuerpo etérico o el cuerpo vital. Entonces, ese cuerpo etérico hay que fortalecerlo, no fornicando, no adulterando, no masturbando, haciendo meditación, leyendo libros sagrados, haciendo respiración o pranayama, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, este símbolo, esta esfera representa el infinito. Entonces significa que el rey Pacal, que de hecho todo el mundo se burla de los antiguos, la gente se burla del rey Pacal, se burla de los apóstoles de Jesucristo, se burla del profeta Enoch, ¿sí? Los agarran de burla, ¿no? O sea, a los apóstoles de Jesucristo los agarran de mofa, o sea, se mofan de ellos, cuando dicen, como Pedro por su casa, ¿no? Como de Juan también, se burlan de Juan, agarran de burla lo sagrado, piensan que, pero los antiguos fueron superiores a nosotros. Parecen leyendas, lo de Enoch parece una leyenda, pero no es una leyenda. O parece un mito, pues, o por ejemplo Hermes Trismegisto. A veces quieren negar a Jesucristo que no existió, pues claro que sí existió. Entonces, les decía que Pacal fue un hombre infinito porque la esfera simboliza lo infinito. Entonces hay tres tipos de hombre. Estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Está el hombre solar, ¿sí? El hombre galáctico y el hombre infinito. El hombre solar o los hombres solares pueden viajar solo dentro del sistema solar. El hombre galáctico puede viajar de una galaxia a otra y el hombre infinito puede viajar por todos los universos, por todo el universo. En este caso, el rey Pacal y Jesucristo eran hombres infinitos, ¿sí? Eso significa, ¿sí?, que lo pongan así o que haya sido sepultado así, que trabajó con la piedra cúbica y que llegó a ser un hombre infinito, ¿sí? Entonces, Adán y Eva, o la humanidad de Adán y Eva, porque eran una humanidad como nosotros, solo que Adán representa a los hombres y Eva a las mujeres. La humanidad de Eva y Adán salieron del paraíso fornicando, expulsando su esperma de su organismo, porque entraron en el infrasexo, ¿sí? El infrasexo es lo que hoy se practica, ¿sí? Entonces, por eso dice la tradición que después de que fornicaron Adán y Eva, Adán tuvo dos esposas, que es Lilith y Nahema, pero Lilith representa a las lesbianas y a los homosexuales, o sea, el infrasexo, ¿sí?, y el aborto. Y Nahema representa la prostitución o las mujeres prostitutas, las prostitutas. Entonces quiere decir que los hombres empezaron a fornicar con sodomitas
y con prostitutas. O sea, eso es lo que te está dando a entender. Y hasta el día de hoy así lo hacen. ¿Por qué? Porque cayeron en el pecado, que es la fornicación. Entonces ese árbol prohibido que dice la Biblia, hay que desmitificarlo. Ese árbol prohibido es la fornicación y el pecado original es la lujuria. La lujuria te lleva a fornicar. Entonces por la puerta del sexo salió la humanidad de Adán y Eva, y por esa puerta misma tienen que regresar, ¿sí? Entonces ese camino angosto y estrecho que dice Jesucristo que hay que seguir es la puerta de la castidad a través del sexo, pero a través del suprasexo, ¿sí? Que es el sexo sagrado, que en el Oriente es más conocido y acá en Occidente no. El suprasexo consiste pues en la transmutación sexual para elaborar el traje de bodas que dice Mateo 16:18 en la Biblia. No lo dice Mateo, no lo dice. Lo dice Mateo 22:11, la parábola de la fiesta de bodas del hijo del rey, ¿sí? En esa boda llegó una persona que no tenía traje de bodas y fue sacado y echado en las tinieblas, dice la Biblia, ¿no? Dice Jesucristo. Entonces, porque ese traje de bodas no es un traje físico, es el traje espiritual, un traje de luces que los griegos le llaman el vellocino de oro, los alquimistas de la Edad Media le llaman la piedra filosofal y los gnósticos le llaman cuerpos solares, cuerpos existenciales superiores del ser, tosoma eliacón o cuerpo de oro. Entonces a través de el suprasexo, a través de la castidad, tenemos que elaborar ese traje de bodas para entrar al reino, al cielo, ¿sí? Para regresar al cielo, ¿sí? Al reino otra vez. Entonces, todo es simbólico, Entonces, ahora, ¿por qué esta piedra cúbica simboliza el sexo? Ahí les explico. Bueno, en Mateo 16:18 dice así. Habla Jesús y dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? La roca es el sexo, ¿sí? Y está representada así. Pero nosotros actualmente tenemos la piedra así, amorfa, sin forma, hay que darle forma. Esta es la piedra de cualquier persona, esta es la piedra de un maestro, ¿sí? La piedra de Pacal, la piedra de Jesucristo, la piedra de los profetas que llegaron a Tierra Santa, ¿sí? Entonces, en la masonería, en los grupos masónicos, en las logias masónicas, y en el interior de su salón o su logia tienen esta piedra, y en la parte exterior tienen esta piedra. Entonces quiere decir que esta piedra, ¿cómo les explico? Pues los que están adentro, pues ya elaboraron la piedra, ya crearon sus trajes de bodas, sí, sus trajes de luces, y pues los que están afuera no lo han creado, ¿sí? Entonces, los masones le dan una interpretación hoy errónea, porque pues la masonería se desvió, entonces se fue como adulterando el conocimiento, la sabiduría, así como todas las religiones hoy, la religión católica, la religión evangélica, protestante, están desorientados, digamos, y del verdadero conocimiento que nos enseñó Jesucristo en el siglo I. ¿Sí? Entonces, para los masones de hoy, esta piedra cúbica simboliza el hombre intelectual, el hombre preparado académicamente, el hombre que tiene un grado intelectual muy elevado. Y esta piedra representa la ignorancia, ¿sí? Por eso queda afuera y esta está adentro. Pero no es así. Esta piedra cúbica representa a una persona que ya se purificó, que ya se iluminó y que ya se perfeccionó. Por eso los masones manejan 3 grados que se llama
que se llaman compañero, aprendiz y maestro. Entonces, ese es el camino que los gnósticos le llaman purificación, al primer paso, al segundo le llaman iluminación y al tercero perfección, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es purificarnos primero, ¿sí? Era la prueba que le ponían o el primer paso que hacían en Egipto a los iniciados, los ponían a purificarse, pero antes de que se pusieran a purificarse, los ponían a hacer penitencia, ¿sí? A barrer, ¿sí? Para probar su paciencia, ¿sí? Para probar su paciencia, ¿sí? Si se enojaban, pues ya no los admitían, ¿sí? Porque debían tener paciencia. Eso es lo que se pide. Una persona que no tiene paciencia no pasa las pruebas para entrar a las logias. En las religiones protestantes evangélicas de hoy aceptan a todo mundo, ¿sí? Pero antes no era así. Eran muy exigentes, ¿sí? Igual los esenios eran muy exigentes. Entonces, en Mateo 16, 18 dice Jesucristo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro significa piedra y la piedra es el sexo, ¿sí? El femenino de Pedro es Petra, ¿sí? Entonces hay una ciudad que se llama Petra. Entonces Pedro es la piedra, ¿sí? Etimológicamente eso significa Pedro, piedra. Entonces la piedra es el sexo, ¿sí? La piedra filosofal. Entonces en otro pasaje bíblico, en 1 Pedro 2:7 dice: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de caer o de escándalo. Esa piedra que los edificadores desecharon es el sexo. ¿Y quiénes son esos edificadores que desecharon esa piedra? Los monjes célibes y los sacerdotes católicos célibes desecharon el sexo porque lo consideraron sucio, porque lo consideraron morbo, y elaboraron prejuicios en torno al sexo, ¿sí? Prejuicios, dogmas, tabúes. ¿Y por qué ver al sexo así? Si Jesucristo tuvo esposa, fue María Magdalena. El primer milagro que hizo Jesucristo lo realizó en una boda. Jesucristo instituyó el matrimonio, ¿sí? Le aconsejó a Judas Tadeo que se casara con una mujer que lo amara y él la quisiera, ¿sí? Pedro tenía suegra, ¿sí? Pero los sacerdotes católicos dicen que no dice que la Biblia que tenía esposa, pues no es lo mismo, pues tenía suegra, tenía esposa. Entonces, todos somos hijos del sexo, desde una hormiga hasta una galaxia somos hijos del sexo. La fuerza con la que creó Dios el universo es el sexo y está simbolizado con la suástica o la svástica de los lamas, es una cruz en movimiento, ¿sí? Entonces, la galaxia tiene forma de espiral y en el centro hay una suástica que lo mueve, que lo mueve. Un huracán se parece a una galaxia y en el centro hay una suástica, ¿sí? Que mueve ese huracán. El huracán eléctrico que originó el universo es empujado por una suástica. Imagínense el aspa de una licuadora. Una licuadora cuando está trabajando genera un torbellino, ¿sí? Un huracán. Entonces en el centro tiene un aspa parecido a una esvástica, ¿sí? Entonces la cruz así simboliza el sexo, el hombre y la mujer. Entonces el sexo no lo condenó Jesucristo, porque si Jesucristo hubiera condenado el sexo, toda la humanidad estuviera condenada porque todos somos hijos del sexo. Entonces lo que hizo la Iglesia Católica y todos los monjes del mundo y monjas fue un despropósito, ¿sí? Una aberración con el sexo. El celibato no viene de Dios, eso es un invento de los monjes o sacerdotes católicos, ¿sí? El sexo, hay tres tipos de sexo: el suprasexo, que es del que le estoy hablando. Este es el suprasexo. Con el suprasexo se elabora la piedra filosofal o el traje de bodas que pide Dios para entrar a la fiesta de su hijo, del rey, la fiesta de su hijo, ¿sí? Entonces, la mayoría de la gente está así, tiene su piedra así, ¿sí? Así amorfa, hay que darle forma, hay que labrar la piedra, ¿sí? Entonces,
Ya hablamos de la piedra que desecharon los edificadores, fueron los monjes, los célibes, ¿sí? Los eunucos, porque pues los que desprecian el sexo se vuelven eunucos y son los eunucos espirituales, ¿sí? Los eunucos espirituales. Y los que odian el sexo pues son afeminados, son sodomitas, son los eunucos. Jesucristo menciona 3 tipos de eunucos. Jesucristo se refiere a los gays con el nombre de eunucos. Ese era el nombre que se le daba antiguamente a los gays, eunucos. Entonces, hay 3 tipos de eunucos. Y el número 3 son los eunucos espirituales, que son los monjes célibes, los católicos, los sacerdotes católicos. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo también dice que los sacerdotes se deben de casar. ¿Sí? Entonces, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo, piedra de tropiezo y roca de caer o de escándalo. Sí, porque el sexo es, como la mayoría de la gente anda en el infrasexo, en la fornicación, en los adulterios, con Lilith y Najema, entonces la gente tiene problemas porque el sexo es roca de escándalo y piedra de tropiezo. Entonces, todos los días los hombres tienen problemas con la policía por andar acosando a las mujeres, fornicando, adulterando. Les llega el karma, ¿sí? Entonces, pues ahora sí que todos los días tropiezan con la misma piedra, ¿sí? Entonces, piedra es el sexo, ¿no? Entonces, le dijo Jesucristo a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Recuerden que esas iglesias están dentro de nosotros mismos, están los 7 chakras. Bueno, estos no son chakras, pero esta es la columna, digamos, vertebral del hombre, y desde el coxis hasta la cabeza hay 7 chakras. Esas son las 7 iglesias de Asia. Entonces te tienen que construir esas 7 iglesias de Asia sobre el sexo. El sexo está en el coxis, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, este es un chakra, este es otro chakra, así. Entonces, sobre el sexo están las 7 iglesias de Asia a lo largo de la columna vertebral. Entonces, esas 7 iglesias están derruidas, ¿sí? Desde la Lemuria en que pecó Adán y Eva, o la humanidad de Eva, ¿sí? Perdieron los poderes, la serpiente que estaba aquí cayó hacia el coxis, que se llama Kundalini, o el Espíritu Santo, que al Espíritu Santo allá en la India o en el Tíbet le llaman Kundalini. Entonces, perdieron el alma, descendió la serpiente. Han visto una serpiente aquí en la frente de los faraones, de los dioses egipcios, pues esa serpiente es la que necesitamos, que representa el alma. La serpiente representa el alma. En el escudo mexicano está el águila devorando la serpiente. El águila representa el espíritu y la serpiente representa el alma. Entonces, cuando la serpiente alcanza el alma aquí en el corazón, le nacen alas y es que es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y es el caduceo de Mercurio, ¿sí? El caduceo de Mercurio. En el escudo mexicano está el caduceo de Mercurio, que es la serpiente subiendo, o la serpiente que elevó Moisés en una vara de cobre en el desierto, ¿sí? Entonces, en el escudo mexicano la serpiente alcanza el águila, al espíritu que está aquí. Cuando la serpiente Kundalini sube desde el coxis hacia acá, al pasar por el corazón se une al corazón, al espíritu, y se vuelve la serpiente emplumada o Quetzalcóatl. Entonces también es el caduceo de Mercurio, de los médicos, que representa, es el símbolo de los médicos, ¿sí? Entonces, en Mateo 7:24 dice así: edifica tu casa sobre la roca y no sobre la arena. Entonces la roca es el sexo, la energía sexual es una energía crística. Entonces, todo aquel que expulsa de su cuerpo la energía sexual o el líbido, el enseminis, el esperma, está rechazando a Cristo, ¿sí? Porque la energía sexual es energía crística, es lo más fino que tenemos en el cuerpo, porque en las gónadas sexuales tenemos el mar. Todos los alimentos que entran a nuestro cuerpo se sintetizan, se metabolizan y se sintetizan, y todo lo mejor viaja hacia las gónadas sexuales a través de las venas, a través de las arterias, y llega a las gónadas sexuales. Entonces, este,
dice, edifica tu casa sobre la roca y no sobre la arena, porque les decía que Cristo es la roca, y entonces la roca es el sexo, y el que expulsa el sexo, el semen, el esperma de su cuerpo, está expulsando el Cristo, está negando al Cristo, ¿sí? Entonces, recuerden que Pedro es piedra y Pedro negó a Cristo 3 veces antes que cantara el gallo. Entonces el que expulsa el líbido de su cuerpo por masturbación, fornicación, está negando a Cristo como Pedro. O sea, Pedro está negando a Cristo porque Pedro es la piedra, es el sexo, ¿sí? Entonces, edifica tu casa sobre la roca y no sobre la arena. La arena, recuerden que la arena pues tiene muchos granos de arena, entonces cada grano de arena representa una teoría, una idea, una hipótesis, ¿sí? Entonces, Cristo es la verdad única. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, no hay tantas verdades, no hay tantos caminos, hay una sola verdad absoluta, que es el Cristo. Todo lo que dijo Él son verdades absolutas, también lo que dijo Moisés, los 10 mandamientos, son verdades absolutas. Entonces están las verdades relativas, que son las teorías, y están representadas por las arenas. Entonces cada grano de arena es una teoría, una hipótesis. Entonces están las verdades absolutas, que son las verdades de los maestros, si los de los iluminados son absolutas, y están las verdades relativas, que son las verdades de los fariseos, de los saduceos, de los sofistas de Sócrates, de los intelectuales, de los escribas, ¿sí? Acuérdense que en la Biblia menciona a Jesucristo a los escribas. Los escribas son los intelectuales de hoy, y dice el maestro Samael Aumbeor que cuando Cristo viene al mundo lo odian 3 tipos de hombres: los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los sacerdotes porque las ideas revolucionarias del Cristo no encajan en sus dogmas. Los escribas lo odian porque sus ideas revolucionarias no encajan en sus teorías, en sus hipótesis, y lo odian los abuelos, los ancianos, porque sus ideas no encajan en sus ideas fijas y petrificadas. Bueno, entonces la roca es el Cristo y la arena son las teorías de la gente que no tiene conciencia, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, la Biblia, esta piedra simboliza el sexo y es el magnus opus o la gran obra. ¿Han escuchado alguna vez que a la gente que dice que nosotros debemos hacer una gran obra en el mundo, y alguna gente piensa que, muchas gentes piensan que esa gran obra que debemos hacer en el mundo es una casa, un edificio, una empresa, y ya cuando nos muéramos ahí vamos a dejar ese legado, ¿no? Pero no es eso. La vida es una escuela, no es un fin. La gente toma la vida como un fin y no como una escuela. Debemos de emplear nuestra vida en fabricar la piedra filosofal, el traje de bodas, para que no vayamos al infierno, para que entremos al reino, al cielo. Entonces hay que trabajar la piedra, ¿sí? Entonces, los griegos le llaman a esta piedra elaborada, a este magnus opus, a esta piedra labrada, ¿sí? A este traje, a esto le llaman el vellocino de oro. ¿Por qué? Porque vellocino de oro viene de vellón. El vellón es la piel de un cordero. O sea, nosotros debemos elaborar ese vellocino de oro, eliminando nuestros defectos, nuestros pecados, nuestros agregados psicológicos, purificándonos, iluminándonos. Y ya cuando estamos debidamente preparados, ya tenemos elaborado el vellocino de oro, que es el vellocino del cordero, para recibir al Cristo. Así lo hizo Jesús para recibir al Cristo cósmico, porque Jesús es una cosa y el Cristo cósmico es otra. Entonces Jesús se preparó, se purificó, se iluminó y se perfeccionó, y ya cuando estaba debidamente preparado, con ese vellocino de oro, entró el Cristo en él, el Cristo cósmico, y lo envolvió con ese vellocino de oro, con ese traje de bodas, con ese traje luminoso, ¿sí? Entonces ya se volvió Jesucristo. Entonces Jesucristo es un nombre yuxtapuesto, es una palabra compuesta, Jesús, Cristo. Entonces Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, en sus epístolas, en sus cartas, casi no habla de Jesús, habla del Cristo cósmico, ¿sí? La palabra Cristo viene de Crestos, así le decían los griegos, el Crestos, que significaba el ungido. Entonces,
Jesús es el hombre iniciado que encarnó al Cristo cósmico, ¿sí? Jesús, Cristo. Entonces ya cuando Cristo elabora ese vellocino de oro, ese traje de bodas, esa piedra filosofal que le llaman los alquimistas, la piedra filosofal, ¿sí? La piedra filosofal no es un mito, es una realidad. ¿Sabe quiénes tienen elaborada la piedra filosofal? Jesucristo, Samael Aun Weor, todos los profetas que menciona la Biblia, como Daniel, Isaías, Enoch, Saint Germain. ¿Has escuchado hablar de Saint Germain? El conde Cagliostro, Babaji, un maestro de la India, Zenón Zanoni, pero ese perdió la piedra filosofal, la tiró al agua, ¿sí? En la Revolución Francesa lo degollaron con la guillotina, ¿sí? Era un hombre inmortal, tenía la piedra filosofal, venía desde los caldeos, ¿sí? Y vivió hasta la Revolución Francesa, no moría, era inmortal. Tenía mucho dinero porque ellos, como tienen la piedra filosofal, pueden fabricar oro, son alquimistas, sus átomos son de oro, ¿sí? Ellos pueden fabricar oro, así lo hacía Saint Germain. Saint Germain fabricaba oro, tenía muchas riquezas, ¿sí? Ese es el verdadero el rey Midas. Los reyes Midas existen, Jesucristo era un rey Midas, ¿sí? Todo su cuerpo es de oro, ¿sí? Son hombres de oro, seres de oro, tienen cuerpo de oro, ¿sí? Porque ellos transmutan el plomo en oro. El plomo son nuestros defectos, nuestros pecados. Ellos no tienen ego, no tienen pecado, no tienen agregados psicológicos. Entonces, los agregados psicológicos, nuestros defectos, nuestra inconsciencia está simbolizada por el plomo. El plomo es un metal tóxico. Entonces, ¿qué hacían los alquimistas de la Edad Media? Decían, estamos transmutando el plomo en oro. El plomo representa nuestra toxicidad, nuestro mal carácter, nuestros defectos de carácter. Entonces, ¿qué nos da el defecto de carácter? El ego, pues el ego es el diablo, es Satán, es los agregados psicológicos, los demonios rojos de Set, como le dicen los egipcios. Entonces, esos diablos hay que transmutarlos en virtudes, pues cada pecado capital tiene un opuesto o una virtud, que es, por ejemplo, la pereza. Lo contrario de la pereza es la diligencia, lo contrario del orgullo es la humildad, lo contrario de la codicia es el gusto por el bien ajeno, lo contrario de la ira es el amor, lo contrario de la lujuria es la castidad, lo contrario de la gula es la templanza, y lo contrario de la envidia es el altruismo, etc. Entonces es lo que tenemos que hacer, es transmutar el plomo en oro, transmutar nuestros pecados en virtudes. Entonces eso era lo que hacían los alquimistas, transmutar el plomo en oro. Transmutaban el plomo en oro. Los alquimistas tenían laboratorios así en aquel tiempo, en la Edad Media, porque este era el cuerpo de doctrina de los alquimistas. Era como su didáctica para enseñar, porque en aquel tiempo, en la Edad Media, estaba prohibido explicar o dar cátedras así como damos hoy en un pizarrón, en un atril, hablar así, explicar estos temas, porque los mataban. Entonces, porque nada más los chicharrones de la Iglesia Católica tronaban y no podías hablar de otros temas, ¿sí? Acuérdense que mataban a los científicos, a los médicos, naturalistas, etc. Entonces, estos señores trabajaban así, hacían como que estaban transmutando el plomo en oro, como que estaban haciendo oro, pues, para el rey. Llegaban a supervisarlos y les preguntaban, oye, ¿y qué están haciendo ustedes? Estamos fabricando oro para el rey. Entonces se iban engañados los supervisores de la Inquisición, pero en realidad esta era un cuerpo de doctrina, o digamos era una didáctica para enseñar lo que aquí les estoy explicando con palabras. Ellos no lo explicaban con palabras, ellos lo explicaban así. Entonces los alquimistas de la Edad Media, pues le llamaban la piedra filosofal a ese traje de bodas que menciona la Biblia en Mateo 22:11, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos existencia real porque tenemos 7 cuerpos y pues, bueno, tenemos los 4 cuerpos de pecado son el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. El cuerpo causal no lo tenemos. Entonces, el cuerpo astral y el cuerpo mental lo tenemos, pero en forma oscura, en forma de fantasma, en forma lunar. La luna no tiene luz propia, entonces por eso le llaman cuerpos lunares a nuestro cuerpo mental, a nuestro cuerpo astral. Necesitamos convertirlos en cuerpos solares,
a través de la transmutación sexual, a través del tranta, el matrimonio perfecto, ¿sí? A través del tantrismo blanco, ¿sí? Sin expulsar la libido del cuerpo y transmutarlo hacia arriba, ¿sí? Para fabricar la piedra filosofal, el magnus opus. Entonces, el día que la humanidad fabrique su cuerpo astral solar, no lunar, su lunar lo tenemos. Cuando tengamos un cuerpo astral solar, vamos a tener existencia, vamos a llegar a tener existencia real, ¿sí? Y también cuando fabriquemos el cuerpo mental solar, ¿sí? Y el cuerpo causal solar también. Cada uno de esos cuerpos sirve para algo. El cuerpo astral es para viajar, o que la Iglesia Católica le llama cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual o el cuerpo astral es el que viaja de noche. Cuando nosotros dormimos, nuestro espíritu, nuestro cuerpo astral sale junto con el alma y los defectos psicológicos. Es un paquetito que va junto, ¿no? Entonces el cuerpo astral viaja. Entonces ustedes lo saben que de noche se ven allá en la escuela, trabajando, estudiando, en el trabajo, en la calle, manejando, no sé, y su cuerpo está en la cama, ¿no? Entonces el cuerpo astral está allá y pende de un hilo que se llama el cordón de plata. Entonces si alguien te despierta así de pronto, tu cuerpo astral regresa inmediatamente a la velocidad de la luz o a la velocidad del pensamiento, rápido a tu cuerpo, porque pende del cordón de plata, ¿sí? Entonces, sí, se llaman cuerpos solares también porque son de luz, porque son de oro. ¿Sí? También le llaman cuerpos existenciales porque te dan existencia, porque llegas a existir. Entonces, así como estamos, así no tenemos existencia real. Acuérdense que Jesucristo dijo, cuando te conozcáis seréis conocidos. Así, sin cuerpos solares, Dios no nos conoce, no existimos, ¿sí? No existimos. Entonces, tenemos que fabricar esos cuerpos existenciales superiores del ser, con la alquimia, con la transmutación sexual, ¿sí? Hay 3 tipos de sexo, como les vuelvo a repetir: suprasexo, infrasexo y sexo intermedio. El sexo intermedio es el sexo gris que practica toda la humanidad, que es con esposo y esposa, tirando el libido, ¿sí? Luego caen en el infrasexo y ahí se la van llevando, ¿no? Entonces, el mejor sexo es el suprasexo, o la magia sexual, ¿no? La tantra yoga o el agni yoga. Entonces, el suprasexo era el que se practicaba en los tiempos de Adán y Eva, pero cayeron en la fornicación, pecaron, y ese es el pecado. El pecado original es la lujuria. La lujuria te lleva a la fornicación, y la fornicación es expulsar el esperma del organismo humano. ¿Sí? Al expulsar el esperma del organismo, del cuerpo, daña la glándula pineal, se degenera nuestra glándula pineal, que es la que produce o fabrica los pensamientos, y la persona se vuelve un cretino, ¿sí? Los manicomios o las casas de reposo mental están llenas de masturbadores, ¿sí? La masturbación, la fornicación, la expulsión de la energía sexual del cuerpo degrada la memoria, nos disminuye el área cognitiva, nos disminuye la visión, nos degenera los sentidos, vamos perdiendo capacidad ablativa, nos genera una vejez precoz, nos acorta la vida, si nos afecta el sistema nervioso, el sistema motriz, nos pone tartamudos, etcétera, ¿no? Muchas dolencias, muchas consecuencias de eso. Y la ciencia oficial, los médicos, los falsos apóstoles de la ciencia, dicen lo contrario, ¿sí? Son como los políticos. Sí, los políticos dicen que han sacado mucha gente de la pobreza, y es mentira. Entonces los médicos le aconsejan, o cuando alguien les pregunta que si la masturbación es mala, ellos dicen que no, que la masturbación es relajante, que es buena. Mentira, desorientan a la gente. O sea, esas personas desorientan a la gente. Un servidor no cree en los médicos, ¿sí? No cree en la medicina alópata, ¿sí? Los médicos no curan la depresión, la ansiedad. Esas son enfermedades del alma, ¿sí? Jesucristo se le llama el sanador de almas, ¿sí? Porque la depresión, la ansiedad, la tristeza, esas son enfermedades morales, enfermedades del alma, ¿sí? Esas enfermedades las cura Dios. Entonces, los antiguos maestros, los antiguos profetas maestros, o los padres de la medicina, como Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes Trismegisto, eran taumaturgos, eran teurgos, curaban con energía, con oración, con las manos, con magnetismo, ¿sí? No curaban con el bisturí. O sea, recetar paracetamol y bromuros y
Y aspirina no es ser médico, sí, eso no es ser médico, sí. ¿Por qué? Porque los médicos de hoy pretenden curar una enfermedad cuando ya cristalizó en el cuerpo físico, pero la mayoría de las enfermedades, o casi todas las enfermedades son psicosomáticas, ¿Qué quiere decir psicosomáticas? Que primero aparecen en la psique y luego en el cuerpo, pero las enfermedades hay que curarlas antes de que cristalicen en el cuerpo, ¿sí? Eh, sí, porque ya cuando cristalizan en el cuerpo ya es porque ya te estás muriendo, ¿no? Pero es que se enferma a veces el cuerpo mental, o a veces el cuerpo astral, o a veces el cuerpo etérico. Entonces, estos cuerpos que estoy mencionando son cuerpos sutiles y no vienen en los libros de anatomía de la medicina moderna, deberían de venir. Entonces, la ciencia actual está incompleta, ¿sí? Entonces, ya para terminar, pues entonces los mayas, los aztecas, los toltecas, los indoamericanos, los de acá, la gente de América, pues manejaban un conocimiento, una religión universal, sí, o sea, ecuménica, porque pues todas las religiones tienen un origen común, todos manejaban cosas universales. Aquí está la prueba. Aquí hay un libro que se llama la, la masonería entre los mayas quichés y quichés, ¿sí? Entonces, eso era todo lo que les iba a platicar acerca del rey Pacal y su relación con la masonería, ¿sí? Los mayas fueron han sido llamados los instructores del mundo, ¿sí? Fueron grandes astrónomos, grandes astrólogos, ¿sí? Porque la astronomía es una caricatura de la astrología. Los astrólogos fueron mejores, y la química de hoy es una caricatura de la alquimia, ¿sí? Las ciencias del pasado fueron mejores, y los alquimistas eran mejores. Hoy las ciencias y las artes están degeneradas, ¿sí? Así es. Y entonces gracias por ver este video.